de miércoles a tentación de la iglesia. Tomar la decisión de apartarse ya y ya no continuar en su iglesia. Estuvimos hablando, hermanos, algunas razones de por qué viene esa tentación en la vida del creyente. Pero en esta noche vamos a hablar sobre el tema: ¿por qué debo establecerme en la iglesia local? ¿Por qué debo establecerme en la iglesia local? Les invito a buscar sus Biblias, por favor, a 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el verso 15. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice así, aquí Pablo está hablando a Timoteo y dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo habla de la casa de Dios, es decir, como una iglesia local a la cual Timoteo pertenece, y dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, y la define como columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios sostiene y defiende la verdad. Toda persona, hermanos, que se convierte al Señor Jesucristo y recibe como su Salvador personal, debe pertenecer a una iglesia local que sostiene, que defiende la verdad de la palabra de Dios. Ahora, es muy importante, hermanos, saber a qué iglesia me voy a establecer. Si estoy de acuerdo con lo que ahí creen o no estoy de acuerdo con lo que ahí creen. Esto es muy importante cuando uno toma la decisión de establecerse en una iglesia. ¿Estoy de acuerdo con lo que ahí enseñan, con lo que ahí creen, o no estoy de acuerdo? Hermanos, yo personalmente considero que un creyente deshonesto, cuando pertenece a una iglesia y está de acuerdo en algunas cosas que ellos creen, pero en otras no estoy de acuerdo, porque yo no creo en estas cosas. Esta es deshonestidad. Porque no podemos estar en un lugar donde yo digo: yo no creo eso, no participo de eso. Entonces no puedo decir: no, mire, yo estoy ahí, pero yo no me meto en problema, ¿verdad? Yo tengo mis convicciones, y lo que yo creo, y lo que no me parece, pues no lo creo. Ahí dejo a los hermanos que sigan con eso. Yo creo que esa no es una postura honesta. O estoy porque yo creo y comparto lo que allí creen, o no. ¿Qué creemos nosotros, hermanos, como IBI, como Iglesia Bíblica Bautista Independiente? ¿Qué creemos? ¿Qué son las bases bíblicas que nosotros podemos compartir? En primer lugar, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, es única e infalible, autorizada palabra de Dios. Esto lo creemos. Es infalible, no tiene equivocaciones, no tiene errores, no tiene ninguna contradicción, solo aparentes contradicciones. Y creemos que este libro es inspirado por el mismo Dios. Pero también creemos que hay un solo Dios eterno, que existe en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo creemos. Creemos también que hay un solo Dios, uno y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador. Creemos también que Jesucristo tuvo un nacimiento virginal y sin pecado, que realizó milagros,
que tuvo una muerte expiatoria por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Creemos también como Iglesia Bíblica Bautista Independiente que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y esperamos su segunda venida. Creemos también que la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, la componen aquellas personas bautizadas por inmersión que se han arrepentido de sus pecados y han recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, naciendo de nuevo por la regeneración del Espíritu Santo de Dios. Creemos también en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Realiza un ministerio de poder en la vida de los creyentes en Cristo Jesús, la cual se manifiesta en una vida de crecimiento y fruto espiritual de santidad y buenas obras. Creemos que hay un solo Dios, hermanos, que se ha manifestado y que no hay otro fuera de Él. Creemos que los hombres y mujeres que han sido y han creído y han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal en su corazón, tienen vida eterna con Él. Y los que no, tendrán una resurrección para eterna condenación. Creemos también, hermanos, que la salvación es por gracia, no por obras. Y que la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esto es algo básico, lo que nosotros creemos. Podrán haber algunas cosas, hermanos, que nos pueden diferenciar, que no afectan, ¿verdad?, lo que es nuestra decisión de poder establecernos como en una iglesia local. Puede ser, ¿verdad? Por ejemplo, es que mire, ahí por ejemplo, no cantan coritos de avivamiento. Eso no es problema. Yo los tengo y los puedo cantar en mi casa, en mi devocional personal. Y eso no me afecta en mi vida espiritual. Pero cuando se habla de una doctrina y cuando se dice que la salvación se pierde, por ejemplo, ya ahí estamos hablando ya de otra cosa. Ya esto pesa. Cuando estamos hablando que la Biblia sí es autoridad, pero también no solo la Biblia, sino que también lo que dice el pastor es la autoridad. No. Ya estamos hablando de otra cosa. O la tradición, porque siempre lo hemos hecho. No. Ahí sí. Si eso es lo que creen, yo no lo comparto, ok. Son puntos donde yo puedo tomar para decir, no me puedo establecer en esa iglesia. Ahora, esto es lo que nosotros creemos. Y hermanos, ¿a cuáles son las razones por las cuales el creyente se debe establecer en la iglesia? Cuando ha tomado la decisión y dice, bueno, esta es la iglesia, me voy a establecer en esa iglesia, ¿verdad? Ahora que entiendo qué es lo que creen, yo comparto lo que creen, está bien, y pues tomo la decisión de establecerme en esa iglesia. ¿Cuáles son las razones por las cuales nos debemos de establecer? Fíjese, una cosa, hermanos, es visitar la iglesia. Una cosa es asistir a la iglesia. Pero otra cosa es establecerme en la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales me voy a establecer en la iglesia local? La primera razón, hermanos, es porque nos da estabilidad. Nos da estabilidad. Vea lo que dice Efesios capítulo 4 en el verso 14. Efesios 4:14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor así, y creo que aquí va a aparecer en la pantalla. Para que ya no seamos niños, ¿cómo dice? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un creyente, hermanos, no debe ser fluctuante. No debe de andar de iglesia en iglesia,
de un lugar a otro lugar. No. Algunos creyentes dicen, es que mire pastor, es que si no me salvo en esta iglesia, me salvo en la otra. No. O es o no es salvo. ¿De cuáles son sus convicciones? Pero un creyente no debe andar de un lugar en otro lugar. Algunas personas son fuertes para describir al tipo de creyente que anda de iglesia en iglesia y dice con creyentes conejos, dice, que andan saltando de iglesia en iglesia. Hermanos, esto es fuerte. Cuando uno se establece en la iglesia, usted tiene estabilidad. Por ejemplo, cuando yo he viajado, hermanos, y he pasado algunas semanas, pues yo voy a la iglesia donde van mis familiares. Y vamos a la iglesia y nos congregamos, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Pero cuando ya se termina el tiempo, yo vengo a mi iglesia, porque yo allá, esa iglesia no es la que yo me he establecido. Yo voy porque tengo necesidad. Y cuando voy allí, digo, bueno, esa iglesia, allí voy a estar. Iglesias hay en otras partes también, allá. Pero digo, no, es que es esa, en esa voy a estar. ¿Por qué? Porque estoy establecido. Ahora, cuando regreso aquí, esta es la iglesia donde yo me he decidido establecer. Entonces el Señor me tiene. Damos gracias al Señor por eso. Igual los que vienen y están allá en el exterior, ¿verdad? Y visitan el país. Y el Señor carga su corazón y les pone su anuencia de poder estar en esta iglesia. Y nos visitan y vienen y están y se sientan. Damos gracias a Dios. Pero claro, al finalizar su tiempo en el país, tienen que regresarse a su país y ellos van a su iglesia. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con disciplina. No quiere decir que porque yo no me he decidido establecerme en mi iglesia y estoy allí, si estoy en otro lugar no voy a congregarme. No es que yo no me puedo congregar porque es que yo tengo mi iglesia. No. ¿Verdad? Usted no puede estar, por algunas razones, está de viaje, pues vaya a una iglesia. Ahí está la iglesia del Señor Jesucristo también, para edificarse, no dejando, ¿verdad?, de congregarnos. Así es que cuando regrese usted viene a su iglesia. Entonces, esto nos da estabilidad, estar en una sola iglesia. Aquí en El Salvador, hermanos, tenemos la bendición de que hay iglesias en todas partes, como dicen, de todos los colores y de todos los sabores, ¿verdad? Aquí hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias medianas. Hay gente que no dice que es que yo no puedo estar en una iglesia donde es grande y está bien llena porque yo me da mareo, dice. Bueno, entonces hay otras iglesias que son medianas, como esta, por ejemplo. Hay otras iglesias que son pequeñas, ¿verdad? Hay iglesias con aire acondicionado, hay iglesias sin aire acondicionado, hay iglesias con el aire natural. En cada esquina usted va a ver una iglesia. Hablando con un hermano que nos visitó, me decía, desde que entré, me decía, vi 1, 2, 3, 4, conté 6 iglesias hasta llegar aquí, con estas 7. Desde la entrada de San Ramón para acá. Ya no digamos si sigue contando las que hay de aquí para abajo. Iglesias hay en cada esquina, en cada parte, en todos los lugares. Allí hay una iglesia. Pero como creyentes, qué bendición es tener estabilidad, porque nos hemos establecido en una iglesia, donde ahí comparto yo lo que ellos creen, porque es bíblico. Ahora, esta es la primera razón. La segunda razón por la cual debemos de establecernos, hermanos, en la iglesia local es porque contribuyo a la edificación de la iglesia. Contribuyo a la edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, en el verso 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como creyentes, hermanos, estamos creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes estamos unidos en un solo cuerpo y nos ayudamos mutuamente. Contribuimos según nuestra propia actividad. ¿Cómo? Usando nuestros dones y nuestros talentos. Las hermanitas que pasaron a cantar están usando sus dones, sus talentos, y nos están edificando a nosotros. Las hermanitas que están ahí en la escuela dominical están usando sus dones y sus talentos y están edificando a los niños. Y qué bendición, hermanos, tener la escuela dominical y que usted pueda estar aquí tranquilo, escuchando la palabra del Señor. Y hermano, fíjese que, como le digo, hay diferentes tipos de iglesias. Yo he estado en iglesias donde he estado predicando, hermano, y ahí están los niños aquí en la plataforma. Y niños jugando y corriendo de un lado para otro, y vienen y comienzan a jugar mica y escondelero y ya me agarran aquí y yo estoy predicando, hermano. Qué tremendo. Pero qué bendición que hay un orden, que están unas maestras enseñando a los niños. Usted está aquí atento a recibir la palabra del Señor en su adoración. Entonces es la actividad propia de cada miembro. Cada uno de los hermanos, los jóvenes que están en los instrumentos musicales, es una bendición. Las hermanitas y hermanitos que están también en las proyecciones, ¿verdad? Que están proyectándonos acá las alabanzas para que nosotros podamos desde ahí, de la comodidad de su silla, seguir la letra y poder cantar, seguir ¿cómo se llama? Los versículos de la palabra del Señor. Ellos están haciendo su labor. Entonces todos estamos contribuyendo a la mutua edificación. Y dice que el ingrediente, la grasa que nos une es el amor. Por tanto, hermanos, nosotros nos necesitamos, cada uno, porque nos edificamos. Y como iglesia no somos perfectos, ni nosotros ni ninguna otra iglesia. No hay iglesias perfectas. Vamos a ver dificultades, vamos a tener dificultades, van a haber diferencias, van a haber situaciones que en un momento determinado nos pueden molestar, es normal. Pero el amor cubre multitud, dice la palabra del Señor, de faltas. El atributo del amor es vital en nuestra convivencia. Por eso dice, crezcamos en amor en todo aquel que es la cabeza. Por lo tanto, hermanos, al pertenecer a la iglesia, yo me edifico y contribuyo a la edificación de los otros miembros de la iglesia. Y en tercer y último lugar, establecernos en la iglesia, hermanos, es muy importante. Es una tercera razón, porque aquí recibo entrenamiento que me capacita para la obra del ministerio. En Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Permítame leerles este verso. Voy a usar una versión que se llama la Biblia de lenguaje sencillo. Este mismo verso, en esta Biblia lo traduce así: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados
para servir y dar instrucción a los creyentes. Hermanos, la iglesia es un centro de capacitación para que cada miembro aprenda a servir y a dar instrucción a otros creyentes. La idea, hermanos, es que usted pueda llevar a cabo su parte en el plan eterno de Dios. Ese plan de Dios solamente se lleva a cabo mediante la iglesia local. Hermanos, la figura de la iglesia debe de cambiar en realidad, porque creemos y la figura que tenemos de la iglesia es del pastor y las ovejas, ¿no es cierto? El pastor y las ovejas. Entonces nosotros concebimos la iglesia bajo esa figura, el pastor y las ovejas. Entonces se considera el pastor, bueno, nuestro pastor de la iglesia, y las ovejas somos todos nosotros. Y ese es el concepto que tenemos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermano, con un pastor de ovejas que es natural? Es decir, en el campo, ¿verdad? Allá en Israel, pues hay muchas ovejas. Y cada rebaño de ovejitas, no estoy hablando de iglesia, sino de estos animalitos, ¿verdad? Que son ovejitas. Pues ellos tienen su pastor. Pero ¿qué sucede con las ovejitas, con estos animalitos? Que son bien inocentes. Fíjese. En primer lugar, la ovejita no es quien va a comer y a buscar su propio alimento. No. Usted puede tener la ovejita ahí y se puede morir, pero ella no busca su alimento. Ella, su naturaleza es así. Entonces, ¿qué espera ella? Que el pastor venga y la saque y la lleve a esos prados donde ella se va a alimentar, porque si no, no come. Entonces es el pastor quien conduce a las ovejitas para los lugares y dice el pastor, me va a llevar a tal parte. Fíjese que las ovejitas, estas animalitas, si van a un arroyo y ve el agua turbia, no toman agua. Y no son quienes buscan el arroyo tampoco. Se pueden morir de insolación, se pueden morir de sed, pero ellas no van a buscar el agua. Su naturaleza es tal que ellas esperan que el pastor las saque de esos prados y las lleve al arroyo, al río, a un lugar donde puedan beber el agua. La naturaleza de una ovejita es que cuando mira a un depredador, tiembla. Ella tiembla. No va a salir corriendo, no, ella tiembla. Tiene miedo, es temerosa. Porque ella espera que el pastor se enfrente a ese depredador y las proteja a ellas. Entonces, ese concepto es el mismo que tenemos nosotros para la iglesia. Y decimos, Él es el pastor y nosotros las ovejas. Ok. Entonces, ¿qué esperan los hermanos de la iglesia? Que el pastor les alimente. Ok. Pero ellos, como tienen esa figura, no van a buscar su propio alimento espiritual todos los días, porque la figura que tienen es esa. Si viene un falso maestro, ellos no se pueden defender, los hermanos no se pueden defender. Entonces esperan que el pastor vaya y hable con esa persona que es falso maestro. Pero hermano, ese no es el concepto y la figura.
La figura en sí es la siguiente: Jesús es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Claro, Él nos protege, Él nos provee la palabra de Dios, Él nos da la fuente para poder suplir nuestra sed, satisfacer nuestra sed. Dice la Biblia que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo de Dios que habían de recibir los creyentes. Él es el que nos da a nosotros. Entonces, esa figura sí cabe, porque nosotros dependemos todos de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro pastor. Pero el concepto y la figura que nosotros debemos de tener aquí, hermanos, es otro. Es un centro de entrenamiento, de capacitación. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta algún deporte, ya sea basquetbol, fútbol, ¿verdad? Cualquier deporte, y van a una competencia. Supongas que sea el basquetbol. Muy bien. ¿Qué hace el entrenador? Los entrena, los capacita. El entrenador le da estrategias. Pero ¿quién es el que entra a jugar a la cancha? Los jugadores. ¿Y el entrenador no entra a jugar? No entra a jugar. Son los jugadores los que entran a jugar. El entrenador está capacitando, entrenándoles, estableciendo estrategias. Pues ese es el concepto. Dice que Dios, el Señor Jesucristo, constituyó, capacitó a unos en la iglesia, a unos para que sean apóstoles, para que sean profetas, para que sean evangelistas, para que sean pastores y para que sean maestros. 5 ministerios. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos, a los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para el desarrollo del ministerio, para perfeccionarlos, para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién debe de hacer la obra del ministerio según el plan de Dios? Todos, toda la iglesia, toda la iglesia. Por ejemplo, el Señor dice, bueno, la gran comisión es para todos, para todos. Entonces, el creyente que entiende que la iglesia es el centro de entrenamiento, que es allí donde se está capacitando, establece su bendición de tener su iglesia. Fíjese que dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3:16, no lo busque, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí venimos a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estemos todos preparados, capacitados para toda buena obra. Hace poco oí de los hermanos del ministerio Daniel decir y hacer un llamado a todos los hermanos y los que quieran, jóvenes, a aprender un instrumento, a tocar un instrumento que ellos les esperaban los días lunes allá en la Ivy Kids a las 6 de la tarde. Y ahí están los hermanos esperando. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ellos? Los que lleguen se les va a capacitar. Mire qué tremendo, mire qué bendición. Ellos lo están haciendo, están capacitando en su rol a aquellos que desean aprender a tocar un instrumento. La maestra de escuela dominical capacitando a futuras maestras para que puedan servir en la escuela dominical. Los en el ministerio celular
capacitar a los futuros líderes de célula para que puedan ellos también liderar una célula. Hace poco hubo una capacitación para las servidoras y servidores de la cafetería Paquito. Fíjese, se les llevó, se les capacitó para cómo poder servir, cómo poder estar en la atención cuando estén ahí en la cafetería Paquito. Interesante. El Ministerio de Comunicaciones, ¿qué hace? Aquellos hermanos que quieran estar ahí sirviendo al Señor, ellos les capacitan cómo, ¿verdad?, funciona el programa, cómo se enciende, qué es lo que tienen que hacer para las proyecciones, qué se tiene que hacer para lo que es establecer, ¿verdad?, lo que es las proyecciones acá en lo que es la transmisión. Ellos se están capacitando. Una vez al mes estamos reunidos los matrimonios, donde nos vamos a capacitar. ¿Para qué? Para poder fortalecer nuestro rol como cónyuges, el esposo, la esposa. Y hay temas que son muy importantes para que nosotros podamos estar siendo capacitados. Entonces, hermanos, la iglesia es una fuente de entrenamiento. Nosotros, hermanos, debemos de mantenernos siempre fortaleciéndonos, estableciéndonos en la iglesia. En este país, El Salvador, hay un solo comandante en jefe, pero hay varios parte del ejército. Fíjese que está la aviación, el ejército de la aviación, está infantería, está caballería, está la Policía Nacional Civil, está la Marina. Todos esos grupos, ejércitos, todos esos ejércitos, todos obedecen a un solo comandante en jefe. ¿Y quién es el comandante en jefe? No es el ministro de Seguridad ni de Defensa. El comandante en jefe es el presidente de la República. Todos ellos están al servicio del presidente de la República. ¿Ok? Pero cada elemento, cada agente sabe cuál es su centro de operaciones y se establece en su centro de operaciones. Por ejemplo, los que están destacados allá en la Marina, ellos están y tienen su lugar donde es su centro de operaciones. Los que están en aviación también tienen su centro de operaciones. Los que están allá en caballería tienen su centro de operaciones. Los que están delegados en la Policía Nacional Civil, cada uno también tiene su centro de operaciones. Y aunque todos sirven al mismo comandante en jefe, pero cada uno sabe y respeta su lugar donde él se ha establecido. Entonces, supóngase que viene una comisión de trabajo que lo envían de allá de la Marina y que lo llevan allá a Honduras. Y de Honduras hacen su misión y luego regresan. Pero está cayendo una gran tormenta. Son las 2 de la mañana. Salieron de Honduras, no han comido, tienen hambre, están cansados y pasan por la Fuerza Aérea. Fíjese que dicen ellos: hey, aquí estamos en la Fuerza Aérea, quedémonos a dormir aquí y que nos den de comer aquí, ¿verdad? Vamos a tocar ahí que nos abran. Si uno de estos señores agentes hace eso, hermano, entra en una disciplina por indisciplinados, porque no están supuestos a hacer eso.
ellos estén cansados, han comido, no hayan dormido, esté cayendo una gran tormenta o no esté cayendo, ellos tienen que llegar a su centro de operaciones. No, pero mire, pero que es lo mismo, porque todos estamos sirviendo aquí pues al mismo país y todos estamos sujetos al mismo comandante en jefe. Sí, señor, pero cada uno respeta su centro de operaciones. El ejército del Señor Jesucristo, cada miembro, cada hijo de Dios, también debe ser disciplinado. Iglesias hay en todas partes y todas las iglesias creyentes evangélicas estamos en obediencia a nuestro comandante en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y todos somos familia de la fe. Sí, somos familia de la fe. Pero yo tengo mi centro de operaciones. Yo tengo mi iglesia. Donde estoy, donde me he establecido. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿está usted en su iglesia como es esta la cual usted se ha establecido para usted y su familia? ¿Qué tan comprometido está usted con esta iglesia, hermanos? ¿Cómo contribuye a la edificación de esta iglesia? ¿Ve usted esta iglesia como un lugar donde usted se capacita, un lugar donde usted recibe su edificación personal y estar al servicio también del Señor? ¿O solo ve esta iglesia como algo temporal? Algo que usted viene pero que no está comprometido. Hermanos, como buen soldado de Jesucristo, esta iglesia es para nosotros el centro de operaciones. Es nuestro cuartel general, donde recibimos nuestro entrenamiento para estar enteramente preparados para toda buena obra. Denle un fuerte aplauso al Señor. La gloria para ti, mi Señor. Vamos a orar.